Hermanos, buenos días. Gusto saludarlos nuevamente, estar todos juntos aquí reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo están? Qué gusto estar juntos otra vez, que dice que dice la cuarentena. Estamos aprendiendo cosas durante esta cuarentena, ¿verdad? Algunos de nosotros creo que vamos a salir como Sansón con el cabello bien largo. si es que no nos lo cortan en la casa, aprendiendo por ahí a cocinar, de repente profundizando más en el estudio de la palabra. La cosa es sacarle provecho a estos días de cuarentena. Muy bien, vamos a estudiar hoy el libro de Marcos. Por favor, si puedes buscar en tu Biblia, Marcos el capítulo 1, y vamos a ver desde el versículo 29 hasta el verso 31, ¿ok? Marcos capítulo 1, del versículo 29 al 31. Lo vamos a leer, luego vamos a orar un momentito y luego vamos a proceder a explicar estos textos. Así que si ya lo tienes, Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Está subtitulado ahí que dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a orar un momentito. Vamos a orar, ponernos en las manos del Señor y pedirle a Dios su dirección en este estudio que vamos a tener. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por, Señor, abrir nuestros ojos y saber que aún tú estás allí, presente, Señor, y así lo estarás conforme a tu fidelidad, Señor. Gracias por reunirnos, gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás muy interesado en que nosotros seamos instruidos, en que nosotros aprendamos de ti, Señor, y seamos transformados como discípulos tuyos que somos, Señor. Te pedimos, por favor, que si hay pecado en nuestro corazón, si hemos hecho lo malo hoy, en estos días, si no nos hemos arrepentido, Señor, ahora que venimos ante ti, te pedimos perdón. Nos perdones, por favor, que nos limpies, Señor, y por fe en tu nombre, Señor, recibimos de ti perdón, recibimos de ti gracias, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, llene nuestro corazón, dirija nuestros pensamientos, Señor, nuestras actitudes, y nos disponemos a aprender de tu palabra. Señor, por favor, háblanos por medio de tu palabra, aquello que necesitamos aprender, enséñanos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ok, entonces vamos a estudiar Marcos, el evangelio más cortito que hay, el más antiguo. Y es un evangelio que se caracteriza porque en Marcos siempre se está haciendo algo. Es un evangelio de mucha acción. El Señor Jesús siempre está haciendo cosas, está predicando, está sanando, está yendo a lugares, está enseñando a sus discípulos. Es un evangelio de bastante acción, el evangelio de Marcos. Ahora, cuando hablamos de los propósitos, por ejemplo, de Marcos, hay que resaltar que el propósito principal es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, el versículo primero ya lo va diciendo, presentar a Jesús como el Hijo de Dios, y en su condición especialmente de Hijo de Dios, de siervo sufriente. Una característica, un tema principal entonces en el libro de Marcos. El otro tema que es principal y que es bien importante y que se va a observar reiterativamente en Marcos es el tema del discipulado. ¿Ok? El tema del discipulado. Un discipulado que es costoso. Eso vamos a observarlo en el libro de Marcos. Ahora, aquí cuando estamos en el texto que hemos leído, del capítulo 1, el versículo 29 al 31, estos hechos se realizan durante la primera etapa de ministerio del Señor Jesús, en Galilea, en el norte, de allí donde Jesús creció. Allí, en esa área de Galilea, es de donde se va a estar hablando en estos versículos. La primera etapa del ministerio de Jesús, cuando recién el Señor empieza a servir. Entonces, vamos a leer de una vez más. Dice así: al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan,
La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre y, ¿qué pasa? Lo servía, dice, ¿no? Lo servía. Muy interesante. Historia cortita, solamente 2 versículos, que puede ser eclipsada, y en eso tenemos que ser cuidadosos. Esta historia puede ser eclipsada o dejada un poquito de lado cuando consideramos otros milagros, otras acciones que Jesús hace y que son registradas en el libro de Marcos, ¿no? Multiplica el alimento, el Señor Jesús camina sobre las aguas, levanta a los que se habían muerto, grandes multitudes lo seguían. Y entonces una historia así como esta de 2 versículos puede quedar a veces un poquito eclipsada. No debe ser así. ¿Ok? Toda la palabra, todo lo escrito, esto es palabra del Señor y tenemos que poner atención a todo esto. En estos 2 versículos vamos a encontrar bastante enseñanza. Gracias a Dios vamos a encontrar bastante enseñanza. Dice que al salir de la sinagoga, no, fueron a casa de Simón y Andrés. Al salir de la sinagoga entonces implica que esto era en un día sábado. O sea, el Señor Jesús había estado en la sinagoga. Si tú lees el contexto, vas a ver que había estado él en la sinagoga y él había estado enseñando. E incluso ahí en la sinagoga hizo una liberación, reprendió a un demonio. Pero había estado enseñando y la gente estaba pues asombrada, ¿no? Había estado ahí en la sinagoga y había estado con algunos de sus discípulos. ¿Qué cosa es la sinagoga? Digamos que la sinagoga era un lugar, no era el templo, ¿ok? No era el templo que estaba en Jerusalén. La sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para estudiar la palabra de Dios. Hacían oraciones ahí, pero también sobre todo estudiaban la escritura que ellos tenían disponible en aquel entonces, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces esa era la sinagoga, un lugar donde se reunían y estudiaban la palabra de Dios. Entonces Jesús ha estado allí, en la sinagoga, ¿ya? Y él ha estado enseñando, ha estado sirviendo en la sinagoga, pero ahora sale de la sinagoga y se va a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón o Pedro se va a la casa de ellos con Jacobo y Juan. ¿Recuerdas que antes te mencioné la importancia que hay en el libro de Marcos acerca del discipulado? Pues bien, vamos a ver ahorita algunas enseñanzas referentes al discipulado. Fíjate, Jesús está con algunos de estos discípulos entonces dentro de la sinagoga, dentro de las paredes de donde se estudia la palabra de Dios. Hasta cierto punto hay un parecido con los templos en donde nosotros congregamos, ¿verdad? Entonces Jesús está ahí con sus discípulos, pero luego sale y se va con ellos. ¿Te das cuenta? Sale y se va con ellos. En el libro de Marcos, el discipulado es definido como estar en cercanía, estar caminando, estar constantemente con Jesús. ¿Te das cuenta? En el libro de Marcos una característica sobresaliente del discipulado es que los discípulos estaban constantemente con el Maestro. Estaban constantemente con Jesús. Y lo ves acá, por ejemplo, están en la sinagoga, están en el estudio de la palabra, después salen de la sinagoga, salen de las 4 paredes y se van juntos. Eso es muy interesante, hermano. Eso nos enseña, ¿no? Eso nos enseña a nosotros que a aquellos a quienes nosotros tenemos la responsabilidad de discipular, tenemos que hacer todo lo posible a no solamente reunirnos cuando haya reunión en el templo, por ejemplo, sino buscar reunirnos también fuera de las paredes del templo, ¿no? Pasar tiempo juntos con aquellos con quienes estemos discipulando. Entonces ves que esto sucede. Jesús sale y se va con 2 de sus discípulos. Ahora, este pasar tiempo entonces con Jesús es una característica bien resaltante, recuerda, en el libro de Marcos. Ahora, otra característica que vemos acá, cuando Jesús estuvo en la sinagoga este sábado, Él ha servido en la sinagoga. Él ha estado sirviendo en la sinagoga. Pero ahora cuando Él sale y va a la casa de Pedro, Él también sirve en la casa de Pedro.
O sea, el discipulador, el cristiano, vamos a decirlo en un sentido general, no solamente debe servir o buscar servir o tener la actitud de servicio cuando está en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. ¿Te das cuenta? En todo lugar. Tiene que haber una actitud de servicio y tiene que haber un servicio en sí. De repente no en la manera exacta en que se sirve dentro de la iglesia o dentro del templo, pero se puede buscar otra manera de servir en donde uno esté. Aún en las pequeñas cosas, hermano. Tener esa actitud de servicio. Y esto es lo que Jesús precisamente hace y se lo está enseñando a los discípulos que caminaban con él. Ellos lo ven a Jesús sirviendo en la sinagoga. Lo ven enseñando poderosamente, utilizando la palabra de manera poderosa, pero ahora lo ven también sirviendo no en la sinagoga, sino en un hogar, dentro de la casa de uno de sus amigos, por así decirlo. Y fíjate, si te das cuenta, es bastante interesante que Marcos no registra ninguna palabra en estos 2 versículos que hemos leído de lo que acontece en la casa de Pedro. Marcos no registra ninguna palabra que Jesús haya dicho. Seguro que Jesús ha hablado, pero Marcos no lo registra. Pareciera que Marcos, el autor de este evangelio, quisiera que prestemos atención a la acción. Ya anteriormente hemos visto a Jesús dando palabra poderosa, pero ahora Marcos no registra ninguna palabra. Hemos entonces de prestar atención a la acción que está sucediendo. Cuán importante es eso, ¿no? Nuestras acciones pueden hablar muy fuerte también, hermano, aquellos que estamos discipulando, ¿no? Entonces, se sirve dentro de las paredes de la iglesia, se sirve fuera de las paredes de la iglesia, y los discípulos están observando todo esto. Ellos están allí mirando todo lo que sucede. Algo más que podemos mencionar con respecto a este discipulado es que vemos que el Señor Jesús va a la casa de Pedro, está en la casa de Pedro y hace un milagro allí. O sea, observamos que Jesús tiene interés por los asuntos familiares o por los asuntos domésticos, por así decir, que sucedían en la casa o en las vidas de sus discípulos. ¿Te das cuenta? No solamente enseñar de la Escritura, que está bien, que hay que hacerlo, pero vemos que el Señor Jesús también tenía un interés en conocer, en ayudar, en servir en los asuntos domésticos que tenían aquellos seguidores, aquellos discípulos de Jesús. Es importante para nosotros también, aquellos que estemos discipulando, ¿no? Enseñar la Escritura, darles ejemplo de servicio, de integridad, y también interesarnos por los asuntos domésticos. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo van las cosas en el trabajo? ¿No? ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? A alguno puede que eso no le suene espiritual, hermano, son asuntos domésticos. Y el Evangelio y la buena nueva de Cristo van a abarcar todas las áreas de la vida de la persona, ¿no? Entonces, interesémonos en eso. Ahora, entonces tenemos estas 3 características que podemos ver ahí en cuanto al discipulado, ¿no? La primera es, recuerda, de que pasaba tiempo Jesús con sus discípulos, estaba dentro y fuera de la sinagoga. La segunda es que Jesús servía dentro y fuera de la sinagoga, se observaban los discípulos. Y la tercera es que él tenía atención también, ponía atención a los asuntos domésticos, a los asuntos de la vida diaria de aquellos a quienes Jesús discipulaba. Recordemos esas 3 características, bien importantes, bien importantes. Hay una relación genuina allí. Hay una relación genuina, hay una relación de amistad creciente, de interés genuino y de amistad creciente entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos no son vistos y no deben ser vistos meramente como proyectos de ministerio. ¿Te das cuenta? No son vistos y no debemos ser los creyentes ni nadie ser visto meramente como un proyecto ministerial, sino que debe de haber una relación genuina, una relación de amistad, un amor al prójimo genuino en ellos. De manera que si por alguna razón el proyecto no funciona, todavía seguimos siendo amigos.
De repente no vamos a tener todo el tiempo disponible que teníamos antes, pero la amistad, el amor al prójimo, esas características de una relación genuina todavía van a permanecer. Y qué lindo es eso, hermano. Qué bueno es eso. Yo recuerdo hace muchos años cuando estábamos plantando algunas iglesias y en alguna oportunidad fuimos a un lugar muy apartado de donde vivíamos y allí había un grupo de misioneros de otro país que habían llegado y que estaban ahí por unas semanas y nos hicimos muy amigos, eso pensé yo, nos hicimos muy amigos y cuando ellos se fueron pues nos animaron a que continuáramos trabajando en esa área, ¿no? Y así lo hicimos por unas semanas, nos manteníamos en comunicación por email y todo con estos chicos que ya se habían regresado a su país, pero de repente la obra tuvo que paralizarse, o sea, ya no se pudo ir a ese lugar, entonces dijimos vamos a organizarnos bien y después ya vamos a volver a hacerlo, porque nos faltaban recursos y una serie de cosas, así que lo escribí a los amigos que tenía y que no estaban ya, estaban en su lugar de origen, y cuando avisamos de que la obra se iba a parar porque necesitábamos todavía organizarnos mejor y todo eso, pues nunca más nos volvieron a hablar. Entonces se acabó la amistad, ya no nos respondían a los emails ni nada. Entonces nos quedamos con un sabor medio amargo en la boca diciendo, vaya, yo pensé que éramos amigos. ¿Te das cuenta? Yo pensé que éramos amigos y que aunque el proyecto no funcionara, todavía podríamos seguir saludándonos por lo menos. Pero no, la cosa acabó ahí. Entonces nunca debemos hacer eso. Nunca debemos ver a los creyentes o a aquellos que estamos discipulando meramente como un proyecto ministerial. ¿Ok? Siempre tiene que haber una relación genuina. Ok, sale Jesús entonces de la sinagoga, se va a la casa de Simón. Fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, discípulos, está caminando con ellos. Ahora, verso 30 dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Okay, son 3 versículos entonces en esos párrafos, disculpen, antes dije 2, son 3. La suegra de Simón, es decir, de Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Algo que llama nuestra atención es que dice allí que la suegra de Simón, o sea, la suegra de Pedro. ¿Cómo? Pero ¿cómo Pedro no se supone? Decían que era el primer papa y que no era casado. Pues hermano, dice, la escritura nos enseña que Pedro estaba casado. Fíjate, no dice la que fue, la que había sido la suegra de Simón, la ex suegra, no dice nada de eso. Dice la suegra de Simón. Quiere decir que Pedro estaba casado. Había escuchado a algunas personas decir de que en la cultura de aquel tiempo a las ex suegras también se les tenía en la casa. Entonces aquí está hablando de la ex suegra. No, eso está equivocado. Se podría tener en la cultura de aquel tiempo a las ex suegras en la casa, pero a la suegra también en la casa. Así que eso no tiene nada que ver. Alguien más decía, sí, está bien. Allí dice que es la suegra, pero búscame en la Biblia donde dice que Pedro estaba casado. Así de... Hay un dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Si dice que es su suegra, implica pues que estaba casado. ¿Te das cuenta? Entonces, hay gente que quiere buscarle a veces, como dicen, 6 pies al gato. Oh, si dijera que está casado, ahora quieren saber ellos cuántos años has estado casado y cuál era el nombre de la esposa y dónde se casaron, etc. Nada de eso, no hay que llegar a eso. El propósito de Marcos al registrar, el Espíritu de Dios al registrar esto que aconteció, no es primeramente mostrar que Pedro era casado, sino es mostrar, como les mencioné antes, el servicio de Jesús, el Hijo de Dios, el discipulado, pero también, como decimos en algunos lugares, como una carambola, también se menciona allí que Pedro tenía suegra y que estaba entonces casado. ¿Okay? Entonces eso es así, una interpretación natural del texto, sencillamente nos va a enseñar eso. La suegra de Simón entonces estaba acostada y ella estaba acostada y estaba con fiebre. La señora estaba muy enferma, estaba mal, estaba con fiebre. Ahora, nos habla esto del carácter de Pedro, ¿no? Que Pedro entonces tenía también a su suegra viviendo con ella. Tenía a su suegra y que él estaba casado, tenía una familia.
Entonces, ella estaba enferma, acostada con fiebre. Ahora, fíjate, hermano, en aquellos tiempos se podía clasificar la fiebre de dos maneras. Había una fiebre que era una fiebre, como decir, una fiebre baja, que era, digamos, lo que ahora correspondería a un resfrío fuerte, digamos, incluso. Pero había una otra fiebre que era más alta y que a veces era considerada como una gran fiebre. Y esta era una fiebre que podía tener características, por ejemplo, de una neumonía, ¿no? Una infección, una fiebre como consecuencia de una infección muy fuerte. Y por este tipo de fiebre, esta gran fiebre, había mucha gente que moría. Recuerden, en aquellos tiempos ellos no tenían, por ejemplo, las medicinas que nosotros ahora tenemos disponibles. No tenían todo el conocimiento médico del cual ahora disponemos. Entonces, en aquellos tiempos, en aquella cultura, cuando la gente tenía el tipo de fiebre fuerte, había mucho riesgo de que esa persona muriera o quedara severamente dañada. Entonces nos dice ahí que la suegra estaba acostada con fiebre. Lucas, que es médico y que también escribió otro de los evangelios, como es médico, da un poco más de detalles. ¿Sabes qué él dice ahí? Él dice que ella tenía una gran fiebre. O sea, ella no tenía la fiebre leve, el resfrío fuerte. Ella tenía una fiebre que realmente podía costarle la vida o dejarla severamente dañada. ¿Okay? Entonces, entendemos ahora la urgencia, el sentido de urgencia que tiene la familia, porque Jesús llega a la casa e inmediatamente dice, y enseguida le hablaron de ella. ¿Cómo se siente la familia cuando alguien de la casa está muy enfermo, con riesgo de perder la vida? ¿Cómo impacta eso a la familia cuando alguien de la casa está muy enfermo, acostado? Y cuando ya se han agotado todos los recursos médicos y ya no hay más nada que hacer. Entonces, eso crea un impacto muy fuerte en la familia, ¿no? Un impacto muy fuerte, una ansiedad muy fuerte, una preocupación grande. Y eso pues explica el hecho de que cuando Jesús llega a la casa y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. O sea, la señora no estaba realmente mal, estaba en cama, no podía levantarse, ¿no? Y enseguida, en ese momento, rápidamente le hablan a Jesús de ella. Rápidamente le hablan a Jesús de ella. Cuán importante es, hermano, que las familias intercedan ante Jesús por sus familiares en necesidad. Qué importante es, permíteme repetirlo, qué importante es que las familias, aquellos que conocen a Jesús, intercedan ante Jesús por sus familiares que están pasando necesidad. Eso es muy importante.